El Consejo Superior de la empresa privada, COSEP, solicitará a la Policía Nacional permiso para realizar una marcha en los próximos días. En su comparecencia, los empresarios informaron sobre el envío de una carta al presidente Daniel Ortega solicitándole buscar una solución urgente a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Con 70 votos de los diputados sandinistas y sus aliados, la Asamblea Nacional cancela la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y el organismo Hagamos Democracia. En ambos casos, los diputados rojinegros justificaron que estos organismos colaboraron en el intento de un supuesto golpe de Estado. Por su parte, la doctora Vilma Núñez de Escorcia dijo que a pesar que la Asamblea Nacional le canceló la personería jurídica a este organismo, seguirá trabajando para defender los derechos humanos. Miembros del grupo de países que integran el equipo de trabajo para Nicaragua informaron esta tarde al Consejo Permanente de la OEA que el gobierno del presidente Daniel Ortega bloquea el trabajo que realiza el MECENE, GIEI y el equipo de trabajo de la misma OEA. El Departamento de Estado de los Estados Unidos prohíbe la entrada a ese país al expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, y a su esposa. Ambos son señalados de cometer actos de corrupción en Nicaragua. Estamos a jueves 13 de diciembre del año 2018. Un placer que pueda acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Les saluda a su servidora y amiga Jocelyn Medrano. Más adelante, Odili Vargas, Jelsin Espinosa y Daniela Rodríguez Morazán para unirse a ese equipo e informarle, como siempre lo hacemos a esta hora. Comenzamos de inmediato con las noticias. Empresarios solicitarán a la Policía Nacional permiso para realizar una marcha nacional en los próximos días. En su comparecencia, informaron sobre el envío de una carta al presidente Daniel Ortega solicitándole buscar una solución urgente a la crisis sociopolítica que afecta el país. Jelsin Espinosa tiene los detalles. En consenso, las cámaras que conforman el Consejo Superior de la empresa privada pretenden volcarse a las calles junto a la población en petición a una salida urgente de la crisis política, social y económica. Se le ha pedido a los equipos legales que se convoque a una marcha y solicitar el permiso para esa marcha. Obviamente sobre esto estaremos informando posteriormente, pero esa ya es una decisión que se ha tomado. Hemos también en este sentido invitado a que en esta solicitud se sumen AmCham y FUNIDE para que entre COSEP, AmCham y FUNIDE hagamos la solicitud. Convoquemos y hagamos la solicitud del permiso que corresponde. El Gran Capital confirmó el envío de una carta al presidente Daniel Ortega en la que le solicitan voluntad política y le recuerdan el devastador panorama que ha causado la ola de represión. Para el año que viene, en adición a esta caída de 9 puntos, vamos a estar probablemente viendo escenarios de caída nuevamente de entre -8 y -11 puntos adicionales. Eso nos coloca prácticamente en menos de 2 años en 20 puntos de caída. Explicaron que el tiempo de espera a una respuesta sensata de parte del gobierno se agota. Si la decisión es ir en un escenario sin salida, vamos a ver una serie de diferentes situaciones que al final de los próximos meses van a tener una repercusión en todos los nicaragüenses, incluyendo los sandinistas. No descartamos ninguna acción. Ahorita estamos enviando un mensaje, estamos esperemos a ver qué sucede. En esta línea, el empresario José Dolores Blandino cree en un diálogo nacional, mismo que a su criterio es cuestión de días para que esté en marcha. La presidencia tiene que entender de que aquí tiene que haber un cambio y los empresarios vamos a luchar. ¿Cómo incide la NICAC en Nicaragua? ¿Qué piensan ustedes? Dañino, es increíble el daño que nos va a hacer, pues esto no tener conciencia del pueblo, pues el pueblo va al desempleo, hambre. Esto es increíble, pues no tener conciencia de lo que está pasando. Pues los empresarios le estamos pidiendo al gobierno y vamos a poner fecha. Nosotros le vamos a poner fecha del diálogo. Si quiere participar, pues todavía tiene tiempo de rectificar. El COSET y los al menos 400 empresarios que se acuerpan para la búsqueda de soluciones a la actual situación de Nicaragua respaldan el rol de la Iglesia Católica en este contexto de convulsión y condenan el cierre de espacios de organización. Acción 10, Jelsin Espinosa Reyes.
Asamblea Nacional aprueba con 70 votos a favor la cancelación de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Hagamos Democracia, dos organismos señalados por el gobierno de colaborar en un intento de golpe de Estado en Nicaragua. Claudia Rivas estuvo ahí y nos tiene el reporte. En menos de 13 días ya suman 4 las personerías jurídicas de organismos no gubernamentales cancelados con el voto de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Este miércoles le correspondió a Hagamos Democracia, que tenía como presidente al ex concejal Luciano García, quien se encuentra en el exilio, y seguidamente la aplanadora castigó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, que encabeza la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Desnaturalizado su objetivo para los cuales se fundó. Se ha convertido en un organismo para triangular dinero, para fomentar la desestabilización del intento de golpe de Estado. Se dedicaron a defender a los torturadores, se dedicaron a defender a los asesinos, se dedicaron a defender a todo aquel que estableció tranques. El Ministerio de Gobernación, el Departamento de Registro y Control, hace un informe basado en la ley que le faculta investigar y nos manda la solicitud de cancelación. Esa es una regla del juego recta, normal. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Los 2 decretos legislativos se aprobaron de forma independiente, pero en ambos la votación alcanzó los 70 votos. En un proceso penal que se realiza actualmente en órganos jurisdiccionales de nuestro país, se investiga a la asociación Hagamos Democracia por financiar a delincuentes que mantenían tranques en distintos municipios del país. La cancelación de la personería jurídica fue rechazada por el Partido Conservador, Yátama, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Pero es que no se trata de que si somos o no compatibles ideológicamente. Se trata de que este organismo, esta ONG, está adscrita a muchísimos organismos internacionales que defienden los derechos humanos a nivel mundial. A partir de el cambio, el giro que dio Nicaragua el 18 de abril, que algunos lo llaman golpe de Estados, nosotros le llamamos el despertar de una nueva Nicaragua que va a luchar y a defender sus derechos sociales, políticos y de derechos humanos. El CENIT ha acompañado directamente a más de 10.000 personas, entre víctimas y sus familiares. La doctora Núñez, con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas. Estamos pasando, además de reprimir a los ciudadanos, ahora son organizaciones. Pero también tiene que ver, me parece a mí, con que el gobierno norteamericano anunció hace un par de semanas que vendrían $4 millones adicionales para defender los derechos humanos y promover la democracia. Y creo que ellos están actuando para impedir que hayan receptores ya calificados y están tratando de evitar pues, de que se reciban esos recursos adicionales para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. El 29 de noviembre, los diputados sandinistas cancelaron la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS. El 11 de diciembre, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Y 24 horas después, al CENIT y Hagamos Democracia. Claudia Rivas, Acción 10. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, asegura que pese a la decisión de la Asamblea Nacional, este organismo continuará trabajando por los derechos de los nicaragüenses. José Abraham Sánchez con las reacciones. Sin temblarle la voz, más valiente que nunca,
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, doctora Vilma Núñez de Escorcia, reaccionó indignada y responsabilizó al gobierno Ortega Murillo de orquestar la cancelación de su personería jurídica como organismo legendario de derechos humanos en el país. Hay CENIR para rato, hay compromiso del CENIR, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su consejo directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo el equipo que a diario se enfrenta a la violencia, a la discriminación, al atropello, tienen un compromiso del cual les digo a ustedes, yo dije hace algún tiempo, yo me voy a ir de aquí hasta que ya no pueda, hasta que mis fuerzas físicas no me lo permitan. Y creo que a pesar de mi reciente 80 cumpleaños, tengo toda la fuerza y la decisión y espero no seguir pudiendo defender los derechos humanos con una situación que haya cambiado. Según Núñez de Escorcia, el ministro de Gobernación, Policía Nacional y los 70 diputados sandinistas con sus aliados mienten al decir que su organización se encontraba acéfala, incompleta o no vigente. Gustavo Sirias es un mentiroso delincuente, está mintiendo, es falso. El CENIR sigue siendo legal, que fue quizás el argumento principal que ellos esgrimieron, que nosotros estábamos ilegales. No, señores, y también afirmó que nosotros, y eso lo queremos dejar claro ante ustedes, y si quieren les entregamos copias de lo que se entregó en Gobernación en su oportunidad. Ellos dijeron que estábamos acéfalos porque nuestra junta directiva no estaba legal. Aseguró que el CENIR no se encuentra solo y que el gobierno se hunde cada día más a nivel internacional. Esta nefasta noticia y esta insólita, pero ya sabemos, decisión, la recibimos acompañados precisamente de la representación en el terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compuesta por el mecanismo de seguimiento de Nicaragua, los miembros del MECENI. Ellos escucharon con nosotros en nuestras oficinas lo que esto representaba. Esto no lo podemos obviar y si lo queremos compartir. Núñez de Escorcia asegura que la enemistad con Ortega Murillo es de vieja data, cuando decidieron como organización de derechos humanos apoyar el caso de Soy la América. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Siempre en este mismo tema, presidente del movimiento Pro Nicaragua, José Antonio Peraza, considera que la cancelación de personerías jurídicas a ONGs es parte de una escalada en la represión y que se deben tomar medidas al respecto. Valesca Rivera con la información. Movimientos civiles califican la cancelación de personería jurídica a la organización Hagamos Democracia como una escalada en la represión por parte del gobierno. El presidente de Movimiento por Nicaragua destaca que el Estado está cerrando las opciones a la sociedad civil. Definitivamente pues no nos toma por sorpresa lo que está pasando. Lo que no sabíamos es que iba a ser así pues de manera tan rápida, porque eso se había hablado de que había un listado. Creo que contra las arbitrariedades del Estado que está cometiendo en este momento es muy poco lo que se puede hacer. Si vamos con represión, o por lo menos con sanción, nosotros no tenemos nada que ver con lo que Estados Unidos de manera soberana está haciendo. Nosotros no queremos ni CAAT, ni queremos ninguna ley extraterritorial que venga a poner condicionamientos a Nicaragua, pero sí sabemos de que estamos en un peligro, que Nicaragua ha abandonado la senda democrática desde hace muchísimo tiempo, que se le han hecho ingentes llamados al gobierno, a las personas, a la élite de este país para que le pongan atención al problema de la democracia, de las elecciones libres, de las libertades, y parece que eso se lo lleva el viento. Y uno no puede estar al margen de la ley. Cuando digo uno, un Estado no puede estar al margen de la ley, hacer lo que quiere
reprimir a sus ciudadanos. La mañana de este miércoles fue cancelada en la Asamblea Nacional la personería jurídica, la organización fundada en 1995 que busca la participación ciudadana en los ejercicios cívicos y democráticos. Esta es la cuarta organización no gubernamental crítica al actuar del Ejecutivo a quien cancelan la personería jurídica. Pues los nicaragüenses tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que presionar para que esto no escale a más, porque nos afecta a todos, ¿verdad? ¿Cómo se puede presionar? Pues esos son los temas, ¿verdad? Porque no da opciones. O sea, el Estado de Nicaragua no te da opciones, pues, porque lo normal en una democracia es que vos marches, protestés, hagas incidencia, hables con los legisladores. Pero es que todo en Nicaragua está abortado, o sea, o sea, no poder recurrir a la corte, o sea, al poder judicial porque no resuelve, no poder recurrir al poder electoral porque tampoco resuelve. Hemos creado tal caos institucional que no hay a quién recurrir, nuevamente a recurrir, a buscar ayuda, para que nos ayuden a salir de los entuertos que nosotros creamos. Pero ese nosotros no significa de que no tengamos claro quién tiene la mayor responsabilidad de lo que está pasando. La mayor responsabilidad lo tiene el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y el grupo que gobierna. El presidente de esa organización se encuentra exiliado en Costa Rica ante el asedio del que señaló ser víctima en agosto pasado. Este fue acusado de brindar financiamiento al líder campesino Medardo Mairena. Con cámara de Jorge Urroz para Acción 10, Valesca Rivera. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué grato que pueda continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Un experto en economía considera que con la entrada en vigencia de la ley NICA Act, nuestro país ingresará a una economía de subsistencia que afectará desde empresarios hasta los sectores de menos ingresos del país. Yeltsin Espinosa Reyes nos informa. El Ejecutivo norteamericano tiene 9 días para firmar la ley Magnitsky-Nica, suceso que no tardará los días antes expuestos según especialistas políticos y económicos. En primer lugar, es una ley que ya está por aprobarse y los más afectados vamos a ser los micros, medianos y pequeños empresas y la gente pobre de este país. Porque prácticamente vamos en este caso a vivir una época dura, como en la década de los años 80. Creo que los diferentes actores de carácter político deben de sentarse para buscar una solución, ¿verdad? Y evitar más daño del que ya está hecho. Las afectaciones de la NICA Act ubicarán a la nación en una economía de subsistencia, afirma Murillo. Aquella gente que sobrevive, ¿verdad?, a como puede. Y de una u otra manera es afectada, pero busca algunas estrategias en la informalidad, ¿verdad?, buscando nuevos tipos de mercado. Y lo que puede pasar es prácticamente la generación de mayores niveles de pobreza, mayores niveles de migración, ¿verdad?, y problemas sociales que espero que no se den en este país. A partir de la entrada en vigencia de la ley se inicia oficialmente un efecto dominó en todo el engranaje económico, traduciéndose a mayor pobreza, fruto de la hermética gestión gubernamental. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dice que indudablemente la NICA Act causará estragos económicos en nuestro país. José Abraham Sánchez nos informa. Para el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, será el sector privado el más afectado con la aprobación de la ley Magnitsky-Nica Act, recientemente aprobada por unanimidad en el Congreso norteamericano y a punto de ser ratificada por el presidente Donald Trump. Nosotros siempre hemos dicho que el que va a afectar en su mayor parte va a ser a los empresarios que de una u otra manera durante más de 11 años han venido haciendo fortuna con el gobierno, porque el pueblo sobrevive con menos de $3 al día. El pueblo manda a sus niños a clase sin desayunar. Muchos núcleos de la familia, el núcleo familiar con costo hace un tiempo de comida. De tal manera que el pobre, ya vivimos la NICA Act en la actualidad.
Y esto definitivamente que va a ser un golpe más. Sin embargo, a los nicaragüenses, que el 75% de los nicaragüenses, su gran mayoría que sobrevive con menos de $3, definitivamente que no va a tener ningún efecto, porque los mayores afectados van a ser los empresarios. Nosotros aplaudimos esta ley en el sentido de que se van a sancionar a los violadores de los derechos humanos. Asegura que aún hay tiempo para que el gobierno reflexione. Realmente el pueblo de Nicaragua durante su historia ha sido pisoteado por los diferentes gobiernos. No solo el gobierno que actualmente hoy tenemos, que ha sido un gobierno que ha dejado mucho luto y dolor, pero así han transcurrido los otros gobiernos. Cuando le robas el pan de cada día al nicaragüense, cuando le robas para que no pueda tener acceso a un medicamento y se muere, también se vuelve un mal gobierno. De tal manera que nosotros, como CPDH, lamentamos, ¿verdad?, que el gobierno no haya escuchado toda la presión internacional que se dio, y siempre se le indicó al gobierno que debía de volver a los cauces democráticos, que hubiera ese respeto a los derechos humanos, que hubiera ese respeto a las libertades. Pero desgraciadamente el gobierno no escuchó, y no solo por parte del Congreso de los Estados Unidos y el Senado, sino que también la misma Organización de Estados Americanos. Afirmó que ninguna organización de derechos humanos es enemiga de algún gobierno. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otros temas, insólito, varios detenidos este recién pasado miércoles por la Policía Nacional, según denuncian los familiares. Pues esto ha sido por celebrar a la Virgen de Guadalupe con altares de color azul y blanco, colores de la bandera nacional, utilizados como parte de la lucha cívica que se vive en Nicaragua. El detalle de este hecho con Valesca Rivera. Agentes de la Policía Nacional detienen a 3 miembros de una familia en Ciudad Sandino y golpean con sus armas a otras 4 personas, aseguran los denunciantes. Cuando la policía nos emboscó a toditos allá afuera y nos agarró una patrulla bien llena de policía, nos agarró a toditos, la parte de familia estaba aquí adentro, nos agarró, no me dejaron de entrar con mi familia para sacarlos a todos ellos. Se metieron, arrancaron el portón, vinieron a mi hermano, lo golpearon, lo tenían arrodillado ahí, le dieron con el AK, le tiraron machete y todo, y lo desbarataron la cara. Yo también golpeado en la policía, hay 3 hermanos golpeados, bien golpeados. Darwin José Morales Flores, Marlin del Carmen Morales Flores y Bayardo Miguel Morales Flores, ellos están ahí, se los llevaron presos injustamente porque ellos no son delincuentes. Y les dijeron mañana a las 8 de la mañana y lo iban a llevar al hospital hasta la hora que ellos se les represente. Se le diera la regalada gana de llevarlo al hospital, mientras que mi tío, yo lo vi con mi propio ojo, que iba bien golpeado su ojo, iba chorreando sangre bastante, lo golpearon fuertemente con las AK y hasta le hicieron que se arrodillara como que ellos fueran Dios, y ellos no son un Dios para pedirles perdón. El hecho se registró mientras celebraban una actividad religiosa en honor a la Virgen de Guadalupe en la zona 3 de Ciudad Sandino. Y me tiraron al suelo, me dieron en la cara y me dejaron desmayado. Cuando vieron que me desmayé, ¡ay, déjala, dice! ¡Ay, déjala, dice él! Entonces, ¡ay, déjala, vámonos, le dice. Pero de la solo eran como 5 los que una me tenía agarrada, la otra me estaba golpeando, la otra me agarraba del pelo, y uno de los policías me estaba amenazando y me decía, vas a ver, y me dejaron tirada ahí en el suelo, me dejaron desnuda ahí en el suelo. En la Cruz del Calvario en Estelí también golpearon a un estilista que decoraba un altar a la Virgen de Guadalupe con fotografías de las personas fallecidas durante las protestas. Con cámara de Erasmo Hernández para Acción 10, Valesca Rivera. Y en otras informaciones, prohíben entrada en los Estados Unidos del expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, señalado por el gobierno de ese país de ser aliado del gobierno sandinista. Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ordóñez.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que prohíbe el ingreso a suelo norteamericano al expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, así como a su esposa Iliana Patricia Lacayo Delgado de Rivas. En el comunicado se lee que debido a su participación en corrupción significativa, el departamento designa públicamente al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto José Rivas Reyes, en los términos de la sección 7031 del Departamento de Estado, Operaciones en el extranjero y Ley de Apropiaciones de Programas Relacionados 2018. Rivas fue designado en diciembre de 2017 bajo la Orden Ejecutiva 13.818 que implementa la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos Magnitsky por su participación en una corrupción significativa y por perpetuar el fraude electoral que socavó las instituciones electorales de Nicaragua. La sección 7031 establece que en los casos en que el secretario de Estado tenga información confiable sobre el hecho de que funcionarios extranjeros hayan estado involucrados en una corrupción significativa o una grave violación de los derechos humanos, la ley exige que el secretario de Estado designe de manera pública o privada a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Además de la designación del señor Rivas, en el escrito se informa también sobre su esposa. El secretario de Estado, Mike Pompeo, incluyó a Roberto Rivas y a su compañera de vida a una lista de personas que son señaladas de corrupción. María Esther Ordóñez, Acción 10. Rusia expresa respaldo al gobierno del presidente Daniel Ortega durante la conmemoración del Día de la Amistad entre ambos países. Claudia Rivas nos cuenta. El embajador de Rusia en Nicaragua expresó este miércoles el respaldo de su gobierno al presidente Daniel Ortega durante una sesión especial en la Asamblea Nacional en conmemoración del Día de la Amistad entre Nicaragua y la Federación de Rusia, celebración que contó con la presencia del hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo. Nicaragua es uno de los países más cercanos a Rusia en toda la región de América Latina y el Caribe. La cooperación con Nicaragua en los últimos años ha adquirido un carácter estratégico. Por su parte, mi país también apoya tradicionalmente al buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Durante el intento de golpe de Estado en Nicaragua, desde abril pasado, Rusia se solidarizó firmemente con el gobierno legítimo de Nicaragua, con su presidente y vicepresidenta, elegidos por voto popular directo, con más de 72% de electores. El gobierno legítimo de Nicaragua, al manifestar entereza y aguante, resistió al golpe y supo neutralizar a los radicales, se puso en juego la presión exterior en su forma más descarnada. Los llamamientos al diálogo fueron sustituidos por las sanciones. Lamentamos que algunas organizaciones internacionales y regionales estén involucrados en estos procesos. Gracias a esta posición de principio de Rusia y de otros países amigos, se logró cerrar el tema nicaragüense en la ONU. Realmente es alentador que cada año encontramos que nuestras relaciones son crecientes y consistentes. Embajadores acreditados en Nicaragua y agregados militares de Rusia asistieron al acto. El embajador Carlos Antonio Asensio Girón de El Salvador. Tenemos al embajador Saeed Sar de Irán, Mohammad Amor de Palestina. Al embajador Soleiman Tieb Ahmed Salem de la República Árabe Saharaui. La sesión especial se celebró después de cancelar la personería jurídica de Hagamos Democracia y del CENIT. Claudia Rivas, Acción 10. Al regresar de la pausa, les informamos sobre un hecho trágico. Una joven de 16 años muere al verse involucrada en un accidente de tránsito en el kilómetro 13 de la carretera sur. Detalles al volver. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Como le comentábamos antes de la pausa, le vamos a informar sobre un hecho trágico, y es que una joven de 16 años pereció al verse implicada en un accidente de tránsito que constituyó el vuelco de una camioneta en el kilómetro 13 de la carretera sur. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. En horas de esta madrugada se registró el vuelco de una camioneta en el kilómetro 13 de la carretera sur, donde lamentablemente perdió la vida la jovencita Yaosca Lago Espinosa, de 16 años, quien iba como pasajera. El conductor del vehículo, de nombre Michael Antonio Montenegro Hernández, de 33, sufrió graves lesiones. Este fue trasladado al hospital Fernando Vélez Páez. Según testigos, el hombre desplazaba la camioneta a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra un muro y posterior se volcara. A las 12:45 viene a alta velocidad de norte hacia sur. Impactó ahí con el árbol y vino a pegar el muro acá de la residencia solamente. Eso era. ¿Dos personas venían? Dos personas. El conductor ya lo trasladaron hacia el hospital, y la muchacha y supuestamente un niño que hay allí que... ¿No es confirmada la presencia del niño todavía? No es confirmada, pero supuestamente está una muchacha y un niño que está ahí también prensado. ¿Iba grave el que iba en ambulancia? Supuestamente solo un brazo lesionado. De manera extraoficial se conoció que las víctimas regresaban de una gasolinera de comprar licor, dado que estaban celebrando la Purísima. Un familiar fuera de cámara dijo que ya le habían advertido a Michael que no manejara bajo los efectos del alcohol. Bueno, trasladamos al conductor de la camioneta blanca en estado reservado hacia el hospital Fernando Vélez Páez, y después procedimos al apoyo de los compañeros de la Dirección General de Bomberos a extraer el cuerpo del acompañante que se encontraba dentro de la chatarra retorcida. Pues se hizo una extracción prácticamente manual, ya sé que se tuvo que extraer por el lado de ella estaba en la posición del pasajero, se extrajo por la puerta donde va el conductor. Se extrajo, cuando ya nosotros llegamos, pues el paciente ya estaba fallecido. Las autoridades policiales se encargarían de llevar a cabo las investigaciones y así determinar si Michael conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana. Pareja de ancianos urge de ayuda para conseguir sillas de ruedas y medicamentos para mejorar su salud y sus condiciones de vida. Ellos habitan en el barrio Cristo del Rosario, en Tipitapa. Mayori Jarquín conversó con ellos y este es su reporte. El mayor anhelo de doña Juana Paula Vargas Suárez, de 77 años, es tener una silla de ruedas y poder movilizarse en el patio de su humilde casa. Desde hace 3 meses está postrada en cama. Ella, junto a su esposo Roger Silva, de 78 años, viven de la caridad de sus vecinos. Que ya no puedo caminar. ¿Y con la silla de ruedas usted se va Ni siquiera me a desplazar? divierto. Allí sentada, allí. Lo que quiero es únicamente, lo que necesito es una silla de ruedas. Porque no podemos, somos demasiado pobres los dos. Ya la tuve hospitalizada a ella y me le dieron un día domingo. Doña Juana Paula no tuvo hijo. Su único apoyo es su esposo, quien perdió la vista en uno de sus ojos. Si usted los quiere ayudar, puede darles alimentos, un bastón, la silla de ruedas y en fin, con cuanto esté a su alcance. Bueno, yo soy una vecina de ellos, vivo enfrente de ellos, siempre vivo pendiente de ellos. Vengo a ayudarle al Señor a veces a bañarla, a lavarle su ropita. Ella ya no quiere estar ahí acostada en esa cama, cuesta chimearla para bañarla, ella lo que quiere es una silla de ruedas. Esta parejita de ancianos vive en Tipitapa, en el barrio Cristo Rey, de la terminal 3 cuadras al norte y 2 cuadras al este, o bien pueden llamarlos al celular 81 85 06 12 con su vecina. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Jarquín.
Bueno, nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana. Estaremos hablando con nuestro especialista, el neumólogo Julio Valle. Él es especialista de la Clínica Cardiológica del Valle y también del Hospital La Mascota. Estaremos hablando sobre esas enfermedades o virus también respiratorios de cara a todos los frentes fríos, a los cambios de clima que enfrentamos en nuestro país, a la temporada y a todo esto. Afecta bastante a niños. ¿A qué se debe? Él nos lo va a decir, las recomendaciones, sobre todo aquellas complicaciones que se pueden dar con estas infecciones respiratorias agudas, como bien los especialistas nos orientan, Ira, y también los virus como la broncolitis. De esto vamos a hablar. Doctor, bienvenido a Acción 10 en la mañana, qué grato que nos acompañe. Buenos días. Siempre agradeciendo la invitación para dirigirnos a la población y darle las mejores recomendaciones. En realidad que hemos venido teniendo una serie de cambios climáticos que han desencadenado alteraciones y mutaciones en los virus y han ocasionado enfermedades respiratorias combinadas inclusive con diarrea. Sí. Tuvimos una época con bastantes problemas respiratorios, tanto en niños como en adultos. Hubo mucha gente afectada con este problema respiratorio que desencadenó mucha tos, mucha fiebre, mucha congestión nasal. Hubo bastantes pacientes con neumonía y una de las patologías que afecta a los niños bien pequeños, menores de 2 años, que es la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad ocasionada por un virus y que normalmente se desencadena o observamos en los primeros síntomas como una gripe. Ok. ¿Necesariamente tiene que ser el niño alérgico o no, independientemente? Independientemente. Sí. Indefectiblemente que los niños que tienen alergia predisponen a que el virus pueda entrar y ocasionar mayores daños. Pero algo sí es que generalmente esta bronquiolitis comienza con una gripe y lo llevan al médico, el médico le da el tratamiento para la gripe y a los 3-4 días comienza a tener la dificultad para respirar. Y al poner el oído, la mamá en el pecho del niño, se le oye un silbido. Y algunas veces pues le llaman eso como que si fuese asma. Entonces el médico le dice, mire, le escucho sibilante. Entonces la mamá tal vez ya ha escuchado en alguna ocasión que tiene sibilante y que el sibilante pues es parte de la patología del asma. Y por definición la bronquiolitis es el primer evento de sibilancia en el niño menor de 2 años. Más aún si comenzó con un... O sea, hay que tenerlo bien vigilado, doctor. Hay que mantenerlo bien vigilado. ¿Qué otra sintomatología podemos nosotros observar en nuestros niños y niñas? Porque a veces también el nervio se apodera de nosotros y decimos, no, es que tiene esto, y que tiene el otro, y que tiene el otro, y a veces lo último que hacemos es llevarlo al hospital, ¿no? Sí. Una de las cosas que hace tener calma en la población es que el paciente no presenta fiebre. La fiebre es algo que alerta a cualquier persona, ¿verdad? Pero es importante de que si miran que el niño está respirando rápido, más de lo normal, tiene que llevarlo al médico y más aún si le escucha ruido en el pulmón, porque el niño puede estar comiendo bien, el niño puede estar jugando y puede estar cansado. Él respira y se le mira bambolear la barriguita, ¿verdad? Entonces él ya hace así y eso tiene que ser observado cuando los niños menores de 2 años están con congestión nasal. ¿Cómo no? Tenemos una llamadita. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Bueno, se cayó. Continuamos, doctor. Entonces, en esta época de frío, muchos en el mundo dicen de que la época de frío no es cierto que se reproducen los virus, pero sí nosotros nos afecta este cambio de temperatura, el frío, porque hay una reacción del organismo y entonces con facilidad entran los virus. De tal manera que los niños tienen que estar bien cubiertos. Más aún los niños menores de 6 meses. ¿Todavía? Así como los niños que tienen alteración neuromusculares que les llaman parálisis cerebral infantil. Estos niños también deben de tener un poquito de protección envolverlos bien con estos cambios de clima. ¿Cómo no? Buenos días, adelante, gracias por llamarnos, le escuchamos. Buenos días. Sí, le escucha el doctor. Sí, díganos. Mi niña hace un mes estuvo con neumonía, entubada, apenas tiene un mes.
entubada los pulmoncitos. Dicen, bueno, que estaban blancos, el hígado inflamado y estuvo entubada en el Belespay. Me la trasladaron para la mascota, pero el doctor me le dio de alta. ¿Un mes de nacida nos dice que tiene la bebé? Un mes, sí. ¿Y con el alta qué le recomendó? Solo que le hicieran lavaditos nasales, solamente eso. ¿Ya salió? La niña tuvo un mes entubada. Sí. Un mes entubada tuvo en el Belespay. Y ya cuando le dieron el alta, ella iba sin ningún síntoma, ya iba sin temperatura. Supuestamente dicen que tiene un pulmoncito inflamado, pero respira pues por sí sola ahora. Y ella sufre que no duerme, mucho tueste, y apenas tiene 3 días que la dieron. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono para una valoración con nuestro experto. ¿A qué se debe, doctor? Bueno, la edad es uno de los factores. Es lo que usted decía, niños menores de 6 Sí, meses. en los niños menores de 6 meses, más aún, prácticamente estamos hablando de un niño de recién nacido, porque si tiene 1 mes de edad y estuvo hospitalizado todo este tiempo, quiere decir que estuvo desde recién nacido. Sí. ¿Verdad? La señora no nos supo explicar muy bien, pero entiendo que si tiene 1 mes de edad, entonces fue ingresado recién nacido. Hay que ver una serie de elementos de ver qué fue lo que pasó. Porque hay algo que... Su preocupación, le entendí un poco, es que si la niña estuvo entubada, luego le dieron de alta, pero la niña continúa con la congestión, me imagino, y la tos. Sí, hay que reevaluarla, hay que reevaluarla, hay que darle un seguimiento, por eso es que estamos aquí, para darle las recomendaciones. Esa inquietud de la señora es muy importante, porque si el niño tuvo esta alteración pulmonar, debe de visitar al médico. Existe una serie de normas de todos los ministerios de salud de todo el mundo, tienen una serie de normas. El problema está cuando yo salgo de esa norma, y ahí es donde está el punto en el cual yo tengo que buscar la ayuda profesional. Porque las normas dicen, se le da de alta con esta y estas condiciones. Y se le da cita al centro de salud. Al centro de salud llega donde el médico lo evalúa, la encuentra bien y le dice, está bien, puede irse para su casa. Pero si esto comienza a recaer cada 15 días, porque si ella salió y a la semana va al centro de salud, muy probablemente el médico la va a encontrar bien. Sí. Pero a los 15 días puede ser que vuelva a recaer. ¿Por qué? Porque hay otras personas afectadas, hay otros niños afectados. Ahorita que ya salieron de clase, pues hay poca contaminación, pero los niños llegan del colegio a ver a sus hermanitos chiquitos y les tosen en la cara. Y vienen del colegio donde estuvieron contaminados con otros. Hay que cuidar también, tener higiene en el entorno. Tenemos el una alcohol llamada. gel es muy importante. Es cierto. Buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias por esperarnos. Aló, sí, buenos días. Buenos días, ¿el doctor le escucha? Sí. Tengo una niña de 9 meses que hace 2 días está con fiebre y con síntomas, no tiene tos, no tiene congestión nasal y las temperaturas me la han subido hasta 39. Y le ha salido y le ha entrado. No sé qué me podría decir el doctor. Sí, ¿la niña nunca ha presentado esta sintomatología anteriormente? No, es la primera vez. ¿Y qué edad tiene, dice? 9 meses. 9 meses. Déjenos sus datos, por favor, y su número de teléfono. ¿A qué se deberá? Es muy importante de que visite la unidad de salud, porque tenemos las otras enfermedades como es el dengue. Y el dengue podemos confundirnos en los primeros días con problemas respiratorios. Yo le recomiendo, como todas las normas internacionales, que le dé el acetaminofén para disminuir la fiebre en función de que si hay antecedentes de convulsión o en la familia convulsiona, pues no vaya a convulsionar, porque para eso es los antipiréticos en pediatría. La fiebre es un mecanismo de defensa, la cual no se debe de eliminar porque es un mecanismo de defensa. O sea, que la fiebre no necesariamente es por algo malo, algo... No, la fiebre es una expresión de que hay algo y
como mecanismo de defensa, le exige al cuerpo a ir al punto donde está la alteración. Es un aviso, es como una sirena, pongámoslo así más o menos, que avisa que hay algo malo. Pero mucha gente cree que la fiebre es lo malo y hay que quitarla. No es cierto, porque como es un mecanismo de defensa, no se debe eliminar. Se le dan antipiréticos por aquellos que puedan convulsionar, aquellos que tengan problemas en el corazón, aquellos que tengan problemas recurrentes de pulmón o cualquier otro problema crónico. Doctor, la bronquiolitis, que estábamos hablando también de este virus, ¿es contagioso? ¿Cómo se puede contagiar? Claro, es contagiosa, es provocada principalmente por el virus sincitial respiratorio o por influenza o parainfluenza, etcétera. Y la puede adquirir el padre que llega con catarro y llega a chinear a su niño, le pasa la infección y por la labilidad que tiene el niño adquiere el virus y ese virus se va hasta los bronquiolos y ocasionarle la infección en el bronquiolo y desencadenarle una alteración de tal manera que esto puede estar teniendo recurrencia respiratoria. ¿Cuántas complicaciones, doctor? Tiene muchas complicaciones la bronquiolitis y entre más pequeño es el niño, más riesgo de tener complicaciones. ¿Cómo debe ser abordado el pacientito de la forma más correcta o idónea para evitar circunstancias y a qué se puede llegar, qué se puede esperar de no tratarse bien, doctor? Número 1, todos los niños menores de 1 año, más aún los menores de 6 meses, en esta época tienen que estar bien protegidos, bien cubiertos. Número 2, tienen que utilizar alcohol gel. Número 3, evitar que se le acerque toda aquella gente que anda, olor de cigarrillo, olores de perfume, que les besen en la boca, que anden estornudando, más aún si andan estornudando o tosiendo, o si sienten algún malestar en la garganta. Porque en los adultos, la influenza, que es una de las que ocasiona más frecuentemente los problemas respiratorios en adultos, así como el virus sincitial respiratorio, puede ocasionar una simple malestar en la garganta y andar expeliendo el virus, expulsando el virus, de tal manera que al hablar, tiene que haber una distancia de 2 metros para yo no poder contaminar a la otra persona o al otro niño. De tal manera que la recomendación es que no hay que darle medicamento más que indicado por el médico, así como la vigilancia. Como decir, la señora que dice que solo tiene fiebre, tiene que llevarlo a una unidad de salud donde existen las unidades de atención a febriles que se les llaman UAF para descartar el dengue, que es una de las enfermedades mortales y que ha cobrado muchas vidas. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran placer. Yo creo que más que informados estaremos. Si quieren mayores detalles, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla del doctor neumólogo pediatra Julio Valle para que usted pueda acercarse. No deje que las enfermedades de su niño pasen desapercibidas. Esté siempre muy pendiente de cada uno de los síntomas que pudiese presentar, sobre todo si son niños menos de 6 meses, como decía nuestro experto. Vamos de inmediato con más a través de Acción 10 en la mañana. La insulina tiene una mala fama y reputación. Muchas personas con diabetes tipo 2 tratan de evitar el uso de insulina durante años. Estas personas temen que la insulina les hará más daño que beneficio. Sin embargo, muchos de los que creen saber actualmente sobre la insulina es un mito. A continuación encontrarás explicación a los mitos más comunes sobre la insulina. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y ya se encuentra con nosotros nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo. Muy buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos una vez más acá a Acción 10 en la mañana. Mitos sobre la insulina, doctor. Iniciamos dándole a la gente una explicación en relación a qué nos referimos cuando hablamos de la insulina. Buenos días, Danielita. Una vez más aquí en la revista, ¿verdad? Y primeramente darle gracias a Dios por un día más. Hablar de insulina, a veces a algunos pacientes les da temor, decir, vamos a utilizar la insulina ahora porque ya el tratamiento no le llega, entonces el paciente en ese momento se siente como un estado de shock, donde piensa que ya la insulina
se va a utilizar porque tiene una enfermedad o una diabetes en etapa terminal. La insulina es una hormona que se secreta por el páncreas, que eso ayuda bastante a que los alimentos que normalmente ingiere el paciente se metabolicen y sean utilizados por la célula como fuente de energía. Entonces, si partimos de eso, la insulina es muy importante en el ser humano. Cuando se fabricó la insulina, se hizo con el prototipo semejante a la insulina que normalmente se produce en el cuerpo, con el objetivo de que aquellos pacientes, como los diabéticos tipo 1, que no tienen totalmente producción de insulina, sea utilizada de manera exógena para que sus niveles de glucosa no se eleven y no tengan complicaciones posteriores. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente, ¿verdad?, sobre el uso de la insulina, lo primero que sienten es temor. Uno de los mitos es el temor al uso de la insulina, porque piensan que han fracasado con el tratamiento vía oral. Sí es cierto que el paciente a veces con hábitos alimenticios y no toma el tratamiento adecuado, entonces ese paciente puede utilizar insulina. Pero si el paciente está correctamente dosificado con sus fármacos orales y si está con buenos hábitos alimenticios, ese paciente no es necesario que llegue a insulina, ¿verdad? Pero con el tiempo todos los pacientes van a terminar con el uso de la insulina, porque normalmente el cuerpo va deteriorándose poco a poco, igual que los órganos, entonces algunas veces ya los fármacos ya no hacen su función como es, y por ende algunos fármacos se deben de utilizar antes de los 10 años de padecer de diabetes, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer ya el uso de la insulina, es decir, pasarle tratamiento oral a uso de insulina, pero no significa que porque el tratamiento oral ha fracasado. Ya, sin embargo, es nada más para corregir los niveles de glucosa y evitar complicaciones en ellos mismos. Uno de los mitos, doctor, es que la insulina ocasiona complicaciones. ¿A qué se debe esto? La gente piensa que porque ellos piensan que porque se le aplicó insulina ya están teniendo afectaciones visuales, o que a raíz que se le aplicó insulina ya tienen problemas renales o que le dio un infarto. Eso más que todo viene por experiencias propias, porque su papá, su mamá, sus abuelos fallecieron de algún problema de diabetes, complicaciones renales, y apenas empezaron con tratamiento de insulina, entonces dicen, es que la insulina le provocó daño. Mas sin embargo no se dan cuenta que cuando el paciente empieza a utilizar insulina existen dos cosas. Uno, porque el paciente no ha aceptado el uso de la insulina, y dos, porque tal vez el médico que lo está atendiendo le está dando tiempo o está demorando en estarle aplicando la insulina. Darle tiempo pues a que el paciente acepte la aplicación de la insulina, y cuando ya la está aceptando es porque ya hay complicaciones avanzadas de la diabetes. Ok, nos vamos a detener un poquito ahí para recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Sí. Sí, muy buenos ¿cuál es días. su consulta? Buenos días. Sí, le estoy llamando de aquí del departamento de Carazo. Tengo una consulta para el doctor. Quería saber si la insulina cristalina se puede mezclar con insulina NPH para ser administrada en una sola aplicación. Ok, perfecto. Eso es otro de los mitos, que si el paciente que usa insulina, si se va a inyectar frecuentemente. Eso va a depender de la dosis del medicamento, de la insulina, y el tipo de insulina. En el caso de lo que hablaban, la insulina cristalina se puede aplicar cuantas veces sea necesario de acuerdo a las cantidades de glucosa que debe tener. Pero sí se puede mezclar perfectamente. Hoy en día ya se está utilizando las mezclas, tanto cristalina como NPH. Lo único que le voy a sugerir al que llamó es que primeramente saque lo que es la insulina cristalina, ¿verdad? Y luego le introduzcan en la insulina NPH, que es la lechosa, saque la dosis que se va a poner, la mezcla y se la aplique en una sola dosis. Muchos pacientes lo hacen al revés, y eso hace que la insulina cristalina pierda su efecto, y es donde no funciona. Ahora, muchas personas dicen de que la inyección de la insulina son muy atemorizantes y muy dolorosas. Esta contestación la quiero después de la llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es la siguiente. Yo soy un paciente que como de 15, 16 años de padecer de diabetes. El problema que tengo yo es que en una oportunidad me dieron un rango donde yo puedo decir, porque yo tengo un glucómetro, y no sé cuál es el rango que yo tengo, cuándo es que el azúcar la tengo alta, cuándo es que el azúcar la tengo baja, porque ellos me habían dado que en ayuna tiene que llegar hasta cierta cantidad, y después de comer 2 horas me la tengo que
aplicar el glucómetro para saber hasta dónde la tengo, porque me dice el médico, más de 200 tiene que buscar el hospital. Yo quisiera pedirle al doctor pues, que cuál sería el rango pues razonable para cuando yo no la tengo ni baja ni tampoco la tengo alta, sino en el equilibrio. Muchas gracias. Ok. Una de las cosas importantes es que cuando el paciente se diagnostica diabetes es porque sus niveles de glucosa están fuera del rango. Y cuando ya le implementamos tratamiento es que lo estamos obligando a cumplir metas en cuanto a los rangos, es decir, tratar de bajarle sus niveles de glucosa al rango que tenía antes de ser diabético. Normalmente en ayuna les aconsejo a los pacientes que deben de tener menos de 100. Hay muchos pacientes que tienen 120, 130 y creen que están normal en ayuna. Y después de una comida debe tener menos de 140. Posteriormente, pues a la que coma a las 2 horas. Entonces, si este paciente, aún con tratamiento, mantiene estos rangos, va a evitar complicaciones a corto plazo. ¿Ves? Mientras que si ya los tiene un poco altos, ya van a venir las complicaciones renales y complicaciones meramente visuales. Okay, con relación a lo que hablábamos anterior a la llamada, muchas personas consideran que la inyección de la insulina es atemorizante y muy dolorosa. ¿Es cierto esto o es solo un mito? Es solo un mito, porque realmente las inyecciones de insulina normalmente no duelen. Ya hay agujas de un tamaño diminuto que cuando se introducen a la piel pues no causan dolor. Más bien he consultado con algunos pacientes si realmente eso les causa dolor y lo que ellos refieren es que les da más dolor la toma de la muestra de la glucosa que el simple hecho de estarse aplicando. Lo que pasa es que hay algunos pacientes que utilizan la aguja en 2 o 3 ocasiones, entonces la aguja pierde su filo y eso hace que cause más dolor y daño en la piel. Entonces algunos pueden referir que sienten dolor, pero realmente con una dosis no causa dolor. Ahora, muchos pacientes consideran que el uso de insulina pondrá límites en su vida. Eso es muy importante porque cuando el paciente le mandamos la insulina no significa de que va a estar diferente a los demás, al contrario, eso va a prolongar más su periodo de vida porque vamos a evitar más complicaciones, vamos a evitar que sus niveles de glucosa se eleven y a la misma vez vamos a evitar que ese paciente llegue con mucha mayor frecuencia tanto a la unidad de salud como al hospital o al médico que lo está viendo, porque a medida que va utilizando la insulina, sus niveles de glucosa van a ir bajando. Ahora, muchos pacientes también dicen de que tendrán muchos niveles de hipoglucemia al usar insulina. Eso es un mito. Siempre cuando nosotros le mandamos la insulina al paciente lo corregimos de acuerdo a su peso, ¿verdad? Si el paciente se aplica correctamente la insulina en el tiempo que el médico se lo ordena, ese paciente no existe la posibilidad mínima de que tenga un estado de hipoglicemia. Aparte de eso, con los alimentos, porque muchos pacientes lo que hacen es se aplican insulina en la noche, ¿verdad? No comen lo que deberían de comer y eso les provoca un estado de hipoglicemia. Pero si está correcta la dosificación y el alimento adecuado como se lo manda, no tiene por qué presentar un evento de hipoglicemia. Ok, vamos a recibir otra llamada, doctor, para posterior continuar con la explicación. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, usted está al aire. Yo tengo una consulta del doctor. Adelante. Yo estoy actualmente embarazada. Me acaban de diagnosticar con diabetes gestacional. Y yo quisiera saber si antes del embarazo yo nunca he presentado pues ningún evento de diabetes, siempre mantuve como rango menos de 100 de azúcar. Me han estado haciendo los chequeos, me los hago 3 veces a la semana y en algunos me sale de 80 o 70 y después de las comidas el máximo que he llegado a ser es de 130. Yo quisiera saber si cuando termine mi embarazo voy a seguir como diabética o se me va a quitar. Exacto. Esto es importante porque esto es uno de los mitos. Cuando se habla de que si el paciente va a utilizar insulina permanente. Entonces, este es uno de los casos. En los pacientes diabéticos tipo 1 sí utilizan insulina permanente. En los pacientes diabéticos tipo 2, por alguna razón se utiliza insulina, por algún proceso infeccioso, por un proceso agudo, se utiliza insulina y posteriormente este paciente puede pasar a tratamiento oral. En el caso de las embarazadas se utiliza insulina porque hay menos riesgo en el bebé, pero también ya se puede utilizar tratamientos orales. Sin embargo, estos pacientes posteriormente a que salgan del embarazo
perfectamente hay que hacerle sus controles y verificar si están saliendo bien sus niveles de glucosa y suspenderle todo tratamiento que le esté provocando el aumento de la glucosa. Entonces, este paciente normalmente, casi la mayoría no utilizan ya tratamiento, es decir, con buen cuidado, tanto alimenticio y ejercicio, ese paciente ya pasaría de un estado de diabetes gestacional a un estado normal. Pero hay muchos pacientes que más bien se desobligan de los ejercicios, se desobligan de la alimentación, y al final terminan siendo diabéticos, es decir, aumentan su peso y terminan siendo diabéticos, pero no es una regla que porque le dio diabetes gestacional, este paciente posteriormente va a ser diabético. Ok, doctor, estamos por concluir. Ya para finalizar, muchos pacientes que padecen diabetes manifiestan que la insulina engorda. Eso es un mito. Normalmente la mayoría de los pacientes cuando se les va a instaurar la insulina es porque ya han perdido demasiado peso por la misma descompensación del azúcar. Entonces, una vez que nosotros controlamos al paciente con insulina, este paciente comienza a utilizar su glucosa normal. Las células que normalmente estaban deshidratadas comienzan a hidratarse, comienzan a alimentarse, a hacer fuentes de energía y el paciente va ganando de 1 a 2 a 3, 4 kilos. ¿Ves? Vuelve a recuperar su peso del que tenía. Más sin embargo, si este paciente no se le agrega lo que es el ejercicio ni la dieta, ese paciente puede seguir aumentando de peso, pero por la ingesta de alimentos, no por la insulina. Okay, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más en su revista Acción 10 en la mañana y abordar temas de importancia. Está lista la guapísima Odili Vargas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Gracias por su fiel sintonía. Hoy, en este segmento, vamos a hablar acerca de un tema bastante relevante y es acerca de la impugnación de los testamentos. Si usted está pasando por una situación como ya se lo hemos reiterado en muchas ocasiones de cara a estos temas, pues esté pendiente que vamos a darle los pasos y las soluciones a poder resolver la situación que ya se ha hecho compleja para cada uno de los televidentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Norman Valerio del Foro de Abogados. Un placer saludarle y quiero iniciar de inmediato. Para poder impugnar un testamento, obviamente debe de existir primero un testamento. Sí, buenos días a todos, gracias por la invitación. Yeltsin, cuando hablamos de testamento estamos hablando de sucesiones. ¿Qué significa? El artículo 932 de nuestro Código Civil establece de que cualquier persona puede disponer o heredar parte o el total de sus bienes. Sí. Entonces, desde ahí ya nace un testamento. Puede ser abierto o cerrado. Hay dos formas de otorgarlo, abiertos o cerrados, los más comunes aquí en Nicaragua. Para impugnarlo es una serie de requisitos, o sea, tiene que haber alguien que esté interesado en esa sucesión, en ese testamento, y que realmente se dé cuenta de que haya habido alguna nulidad para el otorgamiento en el momento que se otorgó ese testamento. Por ejemplo, puede ser de que de forma el número de testigos no fueron los correctos y no fueron los idóneos, o se haya demostrado o evidenciado o en algún momento se haya dado cuenta a la persona de que se le suplantó la firma del testador, o el señor ya estaba fallecido y aparece de repente por arte de magia un testamento. Sí. ¿Me entiende? Entonces, esas son una de las causales para impugnarlo. Usted mencionó algo que me llamó la atención y es testamentos abiertos y cerrados. ¿La diferencia o el concepto de cada uno? Bueno, el abierto es más o menos como establece el artículo 945, es más o menos solemne, no es total solemne. Únicamente que el testador está vivo, entonces en presencia de 3 testigos idóneos, y se otorga el testamento ante un notario público. Y la diferencia es que el testamento cerrado, el testador de su viva voz, por escrito, lo establece, tiene que saber leer y escribir, sí. De lo contrario no va a poder testar ese testamento cerrado. Son uno de los requisitos para poderlo otorgar. Y
después se presenta ante el notario y el notario da fe, lo resguarda y hasta su llegada de su momento se entrega a los herederos. ¿Hay defectos en el testamento o en la articulación del testamento que conduzcan, ¿no?, a la impugnación del mismo? En el caso de los cerrados, una de las causales es de que, por ejemplo, digan, hay un testamento cerrado, pero mi papá no sabía ni leer ni escribir, o mi mamá no sabía leer ni escribir, y es uno de los requisitos fundamentales para que pueda otorgarse ese tipo de testamento cerrado. Y en el abierto podía haber dicho, yo nunca me di cuenta de que mi mamá o mi papá haya dejado ningún testamento, total, pues que no nos damos cuenta, y de repente alguien aparece con un testamento y es de dudosa procedencia, entonces se procede a impugnarlo. A grosso modo, ¿cuáles son esos requisitos para impugnar un testamento? Hay requisitos para poder hacer la impugnación de forma es que el testamento no rellene los requisitos con los 3 testigos idóneos, que la clara voluntad del testador no se haya manifestado en el documento. Y otro de los requisitos es que la persona en su momento supuestamente de haber otorgado ese instrumento público no estaba en sus plenas facultades mentales para hacerlo. Tenemos a una persona en la línea. Bienvenido o bienvenida. Esto es Acción 10 a cara con la noticia en su edición matutina. Sí, buenos días. Adelante, caballero, lo escuchamos. Sí, quería hacer una pregunta al doctor. Sí. ¿Aló? Sí, está al aire. Sí, ¿qué pasa cuando un notario hace el testamento, pero a nombre de otro abogado? O sea que ¿cómo se llama? El libro del abogado, ¿cómo que se llama? El protocolo. El protocolo, ¿verdad? Lo hace otro abogado, el testamento. No es el verdadero dueño del protocolo. ¿Se puede impugnar? Bueno, no sé si contestamos. Sí, adelante, por favor. Bueno, la verdad es de que no sé ese tipo de situaciones, pero la realidad es que el protocolo no puede ser sustraído de la persona que lo ostenta, digamos, el notario autorizado. Si es otra persona distinta, pues realmente acarrearía alguna nulidad en su momento, pero tendría que ver ese tipo de situación. Superficialmente y de conformidad a lo que ha expresado el televidente, podríamos estar ante una irregularidad. Sí, porque él como interesado puede oponerse o impugnar y decir, bueno, esta persona no fue el abogado, me trajo un protocolo o trajo un protocolo, no era él el abogado autorizante y pues podría acarrear alguna nulidad en ese momento. Sí. Nos quedamos en la cuestión de los requisitos. ¿Los mencionamos todos o todavía siguen? Los requisitos pues fueron uno de los tantos que no son muchos, pues formales y legales. Los formales, como te expliqué, son el número de testigos, que haya estado en su plena facultad de la persona para otorgar ese tipo de instrumento público, que no haya estado en estado de agonía. Exacto. O sea, que esté en su plena facultad. Y otro de los requisitos es de que hay una persona interesada en impugnarlo, pues, alguien interesado, porque si no lo hay, pues queda firme como está, sino tiene que haber alguien interesado en impugnar ese instrumento público. Muy bien. Nos preguntamos entonces, ¿quién puede impugnar o hacer la solicitud para impugnar un testamento? Los herederos en el orden de prelación. Pueden ser los hijos, los hermanos, la cónyuge sobreviviente. Lo voy a interrumpir ahí porque tenemos a alguien en la línea telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, es al aire, bienvenida. Sí, mire, lo que pasa es que mi abuela falleció. Nosotros vivimos en esta casa desde que ella estaba con vida. Ella expresaba en vida de que esta casa la iba a dividir entre los 2 hermanos. Sin embargo, nunca hizo ningún escrito. Mi madre ya falleció, mi tío ya tiene más de 10 años, mi abuela haber fallecido. Y pues no se ha hecho ninguna modificación. Nosotros vivimos aquí todavía. No sé si hay algún problema en ese aspecto. Bueno, la realidad es que ustedes como hijos o como familiares que están dentro de esa propiedad
lo correcto y lo idóneo es que realicen una declaratoria de heredero para que ostenten el dominio luego de esa propiedad en la que ellos viven, pues, y sean herederos y lo haga un juez, la sentencia los declare herederos a todos los que están ahí, pues. Expresábamos que la persona que pueda hacer la solicitud para impugnar debe ser uno de los que están dentro, ¿no?, de este testamento. Sí, o sea, no exactamente dentro del testamento, porque el testamento lo que otorga y dice, los declaro a tales y a tales y a tales personas, pero no se incluyó a un hijo, aunque él haya tenido. Bien. Entonces esa persona se siente un poco pues molesta y dice, bueno, pero si mi cualquier papá, interesado entonces. Si cualquier interesado, yo estaba bien, ¿por qué me hizo eso? Pues, y quizá de dudosa procedencia el instrumento, entonces viene y se impugna el documento. Hay una pregunta que para nosotros y para los televidentes es importante referirla dado al conocimiento que queremos adquirir, y es si la impugnación de un testamento se puede hacer la persona en vida o ya fallecida. Únicamente que ya el testador de ese documento ya haya fallecido, porque en vida el documento tiene validez, pero el testador, el que lo está otorgando, puede hacer cuantas modificaciones que en él crea conveniente o revocarlo, revocarlo y otorgar uno nuevo. Bien. ¿Sí? Y la impugnación únicamente cuando ya el testador está fallecido. De acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en estas cuestiones de los testamentos, ¿cuál sería la complejidad máxima en cuanto a revocar o hacer la impugnación de uno de ellos? En llevarlo hasta un juicio civil y demostrar de que la persona pues no lo hizo, o se suplantó la firma, o se suplantó alguna voluntad que no era la del testador, y llegar hasta una sentencia máxima, hasta un tribunal máximo, que es el Tribunal de Apelaciones, y declaren a esa persona, ya sea hijo o hija, lo declaren indigno de esa sucesión. Muy bien. Comunicación, buenos días. Aló, buenos días. Es al aire, le escuchamos atentamente. Sí, una pregunta. ¿Sí? Quisiera saber que cuando un hijo no tiene el apellido de su papá, ¿cómo se hace en ese caso? Ya ha fallecido la persona. Y el hijo no aparece en el testamento del señor fallecido. No tiene el apellido de él. ¿Cómo se hace para que él en el testamento? Si él tiene derecho, pues. ¿Alguna pregunta si usted? Bueno, la realidad pues es bastante un poco compleja la situación, porque si él no lo reconoció en vida, pues realmente pues no está reconocido por él. Pero si hay una situación que tendría que hacerse un examen de ADN previo a autorización de un juez para que se pueda exhumar una parte del ADN del cuerpo de la persona que está fallecida y se haga una prueba de ADN con la persona que pretende ostentar este legado, esta herencia, pues. Ese es el hijo de la señora, pues. Ok. ¿Se puede, ocurre, preguntamos con ingenuidad, ¿no?, si las cosas fuesen al revés? Es decir, la persona que muere no es el padre, sino es el hijo, pero ese hijo ya tiene propiedades, tiene bienes, falleció y dejó un testamento, y el padre o la madre aún sigue con vida y quiere requerir, no se impugna porque no le fue tomado en cuenta. Los padres. Exacto. En el caso, recordemos el orden de prelación, si este señor que es hijo de los señores no tuvo hijos, o no tiene hijos, no tiene cónyuge, entonces el orden viene de los padres. Sí. Entonces ahí viene y los padres pueden impugnar o pueden hacer valer ese derecho perfectamente. Sí. Bien. Siempre y cuando esa persona no haya tenido ni hijo ni cónyuge, porque viene en el orden, los hijos, el cónyuge y luego los padres. Todo el aparato legal que tiene que ver con estos testamentos, con la impugnación de los mismos, están totalmente de cara, ¿no?, a solucionar en qué tiempo, en qué lapso. Bueno, la impugnación se hace ante un juez de distrito civil
por nulidad, ya sea nulidad de instrumento público, falsedad civil, hay diferentes tipos de figuras legales. Con el nuevo Código de Procedimiento Civil, pues quizás ya los términos son bastante cortos, quizás en 2 meses, máximo 3 meses, ya hay una respuesta de parte de un judicial donde se declara con al lugar o con sin lugar las pretensiones del que está impugnando. Decíamos, y también es menester consultarlo sobre una esposa que pues no ha sido reconocido o ha sido reconocida legalmente, pero quiere ella impugnar porque no se le ha tomado en cuenta. Tiene un hijo y según lo que usted decía, de acuerdo a la escala, primero es el hijo, después sería ella. ¿Es así? Sí, el hijo, pero si es menor de edad, recordemos, no va a poder ejercer ese derecho. Ella como madre y como representante legal de su hijo puede perfectamente impugnar ese testamento igual. Muy bien. Vamos prácticamente concluyendo este segmento, sus mensajes finales en relación al tema. Bueno, la verdad es de que cada persona, ¿verdad? No es costumbre aquí en Nicaragua otorgar testamentos, así, porque la mayoría, ese es el mayor problema que hay en Nicaragua. Que no se deja un testamento. No se deja un testamento, todas las personas ya al final pues fallecen y quedan las propiedades, cuentas y después son los problemas. Entonces lo correcto es dejar en orden las cosas, propiedades, cuentas, bienes, lo que sean, acciones y todo, pues dejarlas en orden y a quienes quieren heredarse. Y pese a que es prudente, ¿no? Un poco complejo en cuanto a hacer esa gestión, pero es menester prácticamente. Es menester, sí, es fundamental hacerlo, realizarlo. Y darle parte a todos los familiares y decirle, miren, aquí queda esto, el notario designado que está haciendo esto para que ustedes sepan lo que se hizo. Pues. La partición de los bienes. Sí, y no haya ningún conflicto luego. Perfecto. Importante entonces también hacer ese mensaje. Ya sabemos qué es lo que sucede cuando no hay un testamento. Sí. Los hijos o los implicados o las personas quieren ser parte del mismo, ¿no? De los bienes que se ha dejado. Hay disputas y terminan en desgracias. Hasta en desgracia, en pleito, contiendas y terrible eso. Perfecto. Muchísimas gracias al licenciado Valerio por estar con nosotros del Foro de Abogados de Nicaragua. Pasamos inmediatamente con Odili Vargas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Y soluciones. En menos de 13 días ya suman 4 las personerías jurídicas de organismos no gubernamentales cancelados con el voto de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Este miércoles le correspondió a Hagamos Democracia, que tenía como presidente al ex concejal Luciano García, quien se encuentra en el exilio, y seguidamente la aplanadora castigó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, que encabeza la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Desnaturalizado su objetivo para los cuales se fundó. Se ha convertido en un organismo para triangular dinero, para fomentar la desestabilización del intento de golpe de Estado. Se dedicaron a defender a los torturadores, se dedicaron a defender a los asesinos, se dedicaron a defender a todo aquel que estableció tranques. El Ministerio de Gobernación, el Departamento de Registro y Control, hace un informe basado en la ley que le faculta investigar y nos manda la solicitud de cancelación. Esa es una regla del juego recta, normal. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Los 2 decretos legislativos se aprobaron de forma independiente, pero en ambos la votación alcanzó los 70 votos. En un proceso penal que se realiza actualmente
en órganos jurisdiccionales de nuestro país, se investiga a la asociación Hagamos Democracia por financiar a delincuentes que mantenían tranques en distintos municipios del país. La cancelación de la personería jurídica fue rechazada por el Partido Conservador Yatama y el Partido Liberal Constitucionalista PLC. Pero es que no se trata de que si somos o no compatibles ideológicamente. Se trata de que este organismo, esta ONG, está adscrita a muchísimos organismos internacionales que defienden los derechos humanos a nivel mundial. A partir de el cambio, el giro que dio Nicaragua el 18 de abril, que algunos lo llaman golpe de estados, nosotros le llamamos el despertar de una nueva Nicaragua que va a luchar y a defender sus derechos sociales, políticos y de derechos humanos. El CENIT ha acompañado directamente a más de 10.000 personas, entre víctimas y sus familiares. La doctora Núñez, con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas. Estamos pasando, además de reprimir a los ciudadanos, ahora son organizaciones. Pero también tiene que ver, me parece a mí, con que el gobierno norteamericano anunció hace un par de semanas que vendrían $4 millones adicionales para defender los derechos humanos y promover la democracia. Y creo que ellos están actuando para impedir que hayan receptores ya calificados y están tratando de evitar pues, de que se reciban esos recursos adicionales para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. El 29 de noviembre, los diputados sandinistas cancelaron la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS. El 11 de diciembre, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP. Y 24 horas después, al CENIT y Hagamos Democracia. Claudia Rivas, Acción 10. Desde el pasado 29 de abril hasta hoy 13 de diciembre han pasado 14 días en los que los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional han trabajado arduamente para arrebatarle la personería jurídica a 4 organismos en Nicaragua. Estamos hablando, para hacer el recuento preciso, sobre CISAS, IET, Hagamos Democracia y CENIT. Estos dos últimos le fue quitada o cancelada la personería jurídica el día de ayer en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Hoy vamos a abordar ese tema, exactamente la suspensión de la personería jurídica a las ONG en Nicaragua. Además de estas 4, se sabe extraoficialmente que hay una lista más de organizaciones que van a ser pues, castigadas por la planadora sandinista en la Asamblea Nacional. Odili Vargas hoy nos acompaña también en este tema y tenemos invitados de honor. Así es, también vamos a valorar los pros y los contras de estas decisiones. Vamos a estar conversando con Juan Carlos Arce de el CENID y también está con nosotros el doctor Manuel Urbina Lara, nuestro abogado, y también Pablo Cuevas de la CPDH, otro de los organismos de derechos humanos que ha estado trabajando, ¿verdad?, ante la situación en nuestro país. Quisiéramos empezar con Juan Carlos a comentarnos un poco sobre esta situación. Ya ustedes habían previsto esta decisión de la Asamblea Nacional y sobre todo de la bancada sandinista. Buenos días. Sí, buenos días. Definitivamente ya lo teníamos previsto, ya era algo esperado, no nos sorprende, tampoco nos intimida, nos daría vergüenza recibir algún reconocimiento de esa Asamblea Nacional que ha sido cómplice de toda la represión que ha habido, ¿verdad? Y ahí queremos ser categóricos. Desde hace meses nosotros habíamos intentado, desde marzo, obtener la constancia de legalidad y desde marzo se nos venían imponiendo requisitos adicionales cada vez que llegábamos. Y marzo todavía no estamos en la crisis. Todavía no. Hasta 15 requisitos adicionales fuera de los que están en la ley de cara a obstaculizar la obtención de la constancia. Definitivamente el Ministerio de Gobernación ha actuado de mala fe. La Asamblea Nacional no ha cumplido los procedimientos
adecuado, nos ha dejado en indefensión, haciendo una analogía con los presos políticos, es decir, a los presos políticos ha habido todo un esfuerzo para dejarlos en indefensión total, prácticamente no se les ha escuchado, igual a nosotros. Definitivamente, como te digo, es una decisión que no nos sorprende y quiero ser enfático, que no nos amedrenta tampoco. ¿Cuánto tiempo tenía el CENIT de ir trabajando en nuestro país o de trabajar en Nicaragua? 28 años, casi 29. Habíamos obtenido de manera consecutiva, sin mayor problema, 26 constancias de cumplimiento de legalidad, ¿verdad? Nosotros hemos entregado de manera adecuada, hemos cumplido con las formalidades que te señala la ley 147, pero en este momento no es cuestión de legalidad, esta es una decisión política. La Asamblea Nacional actúa como verdugo del régimen de la pareja presidencial. Entonces, como te digo, no es cuestión de legalidad, es cuestión de un ataque directo, no solamente, y un mensaje, no solamente a nosotros como CENIT, sino a todos los defensores de derechos humanos, a los periodistas independientes, es decir, porque somos los defensores y las defensoras de derechos humanos, con los periodistas que en esta etapa de la represión hemos sido la voz de la gente, es decir, el canal por el cual la población de Nicaragua se entera de las barbaridades que comete este régimen criminal y asesino. Y yo solamente referir un poco a lo que señalaba la diputada el día de ayer, que dice que nosotros hemos defendido a los asesinos. Hemos defendido y hemos acompañado a la familia de Alvarito Conrado. Hemos defendido y acompañado a más de 70 familias de asesinados. Y en ninguno de esos casos ha habido ninguna investigación. Ninguno de los policías y paramilitares y operadores políticos del partido que hoy nos desgobierna está preso, ¿verdad? Y es por eso que nos quitan la personalidad jurídica. Es por eso, no es por el tema de la legalidad, porque aquí no hay Estado de Derecho, es una decisión política que ejecutan estos señores que son cómplices de los verdugos. Hay otras expresiones también que se defendía como derechos humanos solamente a un sector, no al otro sector, que en este caso pues se mencionaba un poco la familia de los policías también fallecidos. ¿Eso es cierto? No es cierto, las puertas del CENIT han estado abiertas en estos casi 30 años para todos, incluyendo, yo cuando entré al CENIT todavía recuerdo haber visto desfilar a diputados del Frente, que hoy son diputados del Frente Sandinista. Antes de eso, incluso la misma señora doña Rosario Murillo, el mismo Daniel Ortega, es decir, todos ellos desfilaron y entraron. El CENIT es una institución de puertas abiertas y en algo no se equivoca, nosotros no somos neutrales. ¿Sabes por qué no somos neutrales? Porque los defensores de derechos humanos estamos al lado de las víctimas, de los que son violentados por el poder absoluto. De tal manera que nosotros no somos neutrales, pero sí somos veraces. Esta avalancha, ustedes tal vez la vieron venir más agudamente con relación a negarse hace pocos días el permiso a una marcha que ustedes solicitaron y que encabezaban, como todos los años, los 10 de diciembre, con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, así es. Nosotros solicitamos el permiso, recurrimos en varias ocasiones a la Policía Nacional para que nos dieran respuesta. Nos decían, está en revisión. Así como nos decían con la constancia de legalidad, está en revisión su expediente, está en revisión, obviamente estaban preparando los argumentos para aniquilarlo, para aplastarlo. Porque este es un intento de aniquilar al CENIT, pero pues es un intento equivocado, así como todo lo que han hecho en estos 8 meses de represión, para darle vida a un relato que nadie cree, ¿no? Donde los asesinos son las víctimas. Doctor Urbina Lara, ¿cómo defiende de qué se puede sostener una organización, una asociación, una ONG de cara a todo esto que está sucediendo, de quitarle o cancelarle la personería jurídica? ¿Hay respaldo por parte de la ley? Teóricamente, pues prácticamente ya sabemos que son cosas distintas. Bueno. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias Odilí, gracias a todos. Me enorgullece estar acá compartiendo con estas personalidades. Buenos días a todos los que nos ven, un abrazo a todos. ¿Tendría respaldo la institución, me refiero al CENIT, si, como lo dijo acá el señor representante del CENIT, estuviésemos en Estado de Derecho? Las leyes ahí están y precisamente esas leyes son las que se han violentado
en este proceso anómalo. ¿Por qué es anómalo? Porque no solamente se violenta el debido proceso, y cuando me refiero al debido proceso me refiero al proceso administrativo, sino que también se han violentado garantías constitucionales, la presunción de inocencia, relacionarlo con delitos sin tener ningún sustento legal, como por ejemplo una sentencia. Ni siquiera hay una acusación formal. Cuando me refiero también a que no le dan oportunidad, ¿por qué se violenta la garantía constitucional? Porque no le dan oportunidad a un ulterior recurso, no le dan la oportunidad a recurrir ante una resolución administrativa. ¿Qué es lo que sucede en este proceso administrativo que está plasmado en las leyes? Si determinada ONG está incumpliendo, se le abre un proceso administrativo y se resuelve sobre ese incumplimiento. Eso le da oportunidad a la ONG de recurrir ante el ministro y posteriormente incluso recurrir de amparo. Claro que esto no es expedito como se hizo el cancelar la personalidad jurídica de urgencia, del CENIT. Esto lleva, este proceso administrativo es tedioso y es largo. Entonces, por eso es que se busca el camino más rápido, que es hacerlo expedito, hacerlo express, violentando el debido proceso administrativo y violentando pues garantías constitucionales. Ante esta situación, ya que se va a publicar en la Gaceta, me imagino, ¿verdad? Se va a publicar la cancelación de la personalidad jurídica del CENIT, cabe el recurso de amparo. Pero ya sabemos que el recurso de amparo va ante otra institución, como es la Corte Suprema, donde no creo pues que le den el debido trato a este recurso, y ahí va a estar en espera de algún momento a conveniencia ya de los que dirigen todos estos movimientos absurdos. Son movimientos cantinflescos, irracionales totalmente, que no abonan en nada a la tranquilidad del país, a la bienandanza del país, no abonan en nada a una reconciliación, no abonan en nada a dar una imagen de que aquí existe un Estado de Derecho. Los que están detrás de todo esto, estos señores que han aprobado esta cancelación de la personería, estos señores son señores retrógrados. O sea, hay una gran diferencia entre la ONG y ellos. La ONG, en este caso el CENIT, son organizaciones que son centinelas de los derechos humanos de los nicaragüenses, centinelas gratuitos, porque ellos dependen de ayuda internacional, no son parásitos de los nicaragüenses. En cambio, estos señores que han cancelado la personalidad jurídica de los nicaragüenses son parásitos. ¿Por qué? Porque no por el hecho de ser diputados o ser funcionarios, sino que lo que ellos generan, lo que ellos producen, no es productivo para el país. Solo producen maldad, solo producen fechorías, o dan la pauta para que se cometan fechorías. Doctor Urbina, esta situación de cancelación de personería jurídica se podría revertir. ¿Cómo estarían funcionando? También Juan Carlos, quizás más adelante nos comenta, ¿seguirá el CENID? ¿Esto quiere decir que va al cancelar personería jurídica, las funciones de CENID no continuarán en Nicaragua? Doctor Urbina. Si hablamos de Estado de Derecho, se podría revertir. Ya lo planteé al inicio de mi intervención, sí, de que podrían, como se están violentando el debido proceso administrativo, y eso trae como consecuencia también la violación de garantías constitucionales, como la presunción de inocencia, la negación de recurrir, de interponer un recurso ante una resolución administrativa. Esto es objeto de un amparo ante la Corte Suprema, es objeto de eso, y hay un término, tengo entendido que son 30 días. Una vez que se publique en la Gaceta, pues la cancelación de la personalidad jurídica del CENIT. Entonces el CENIT está en todo su derecho de recurrir de amparo, y lo va a hacer. Ellos tienen gran experiencia en ese sentido, pues, y además una gran capacidad. Una cosa es que vos invoques ese derecho, y otra cosa es que te lo quieran conceder. Pero para dejar un antecedente está bien que lo hagan, ya que lo hagan para dejar un antecedente
Y como se lo hemos dicho anteriormente, ir documentando todo porque esto tarde o temprano va a llegar a ser sancionado. Tener su propio expediente. Va a llegar a ser sancionado. Y eso que andan amenazando y que te voy a matar a tu hijo, que te voy a quitar tus propiedades, que te voy a... no anden soñando. Esos sueñitos ya que se les quiten. Pongan los pies sobre la tierra. Deberían ya más bien de ponerse de rodillas y pedirle perdón a este pueblo. Irse a Tabloufil sobre esa carretera que han hecho, irse a Tabloufil de rodillas pidiéndole perdón al pueblo de Nicaragua. Eso es lo que deberían estar haciendo, no amenazando ni jugando aquí de matones y de fantoches, que aquí no impresionan a nadie, ni a los niños chiquitos impresionan. Juan Carlos. El CENIT va a continuar. Recientemente, el 9 de diciembre, se cumplió 20 años de la declaración de defensores. 20 años ya, Pablito. Sí. El 9 de diciembre, esa declaración de defensores emitida por las Naciones Unidas dice que todas las personas de manera individual y de manera colectiva tienen el derecho y el deber de defender derechos humanos. Es decir, aquí para ser defensor de derechos humanos no necesitas, es decir, tener el paraguas de una organización. Es decir, la calidad de defensores te lo da tu compromiso, y a nosotros nos quitaron la formalidad, pero no nos quitaron ni la gana, ni el entusiasmo, ni el compromiso por seguir trabajando y denunciando todas las atrocidades de esta gente. Y vamos a continuar. Pablo, la línea del CENIT es una línea que sigue también, es paralela a la línea de la CPDH en relación a la defensa inminente de los derechos humanos de los y las nicaragüenses. En este sentido, cuando se toca a un organismo de derechos humanos, por supuesto se está tocando a esa línea de defensores. Mira, bueno, en principio nosotros pues el día de ayer, desde que tuvimos el conocimiento de esta barbarie, nosotros pues emitimos un comunicado donde nos solidarizamos con el CENIT y hacemos propia lo acontecido, pues. Y por supuesto reflexionamos, llamamos a la reflexión a las autoridades sobre estas situaciones de atropello a los derechos de los ciudadanos, porque al cancelarle la personería al CENIT no simplemente están tocando al CENIT, sino a una gran cantidad de pobladores que requieren de los servicios gratuitos del CENIT, pues entonces es una afectación al pueblo nicaragüense, pues. Sí. Entonces en ese sentido, por supuesto, nosotros CPDH, pues como lo hemos dicho de manera reiterada, pues tenemos casi 45 años de existir y hemos estado en situaciones parecidas, pues en los años 70, en los años 80, y pues casualmente un día de esto recordábamos cómo, y mirábamos algunas fotos cuando en 1984 fuimos invadidos por personas del oficialismo de ese momento, nuestras oficinas, y fuimos saqueados, se dañaron expedientes, etcétera, etcétera. Entonces, estas actitudes, desgraciadamente, son acciones características de los regímenes opresores que no toleran y no quieren entender que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es frente al Estado. O sea, los organismos de derechos humanos no critican, no hacen señalamientos porque quieren hacerlo o quieren ganarse enemigos, no, porque esa es nuestra labor. Y reiteramos, el trabajo de toda organización de derechos humanos es frente al Estado. Pues entonces, si no lo hace, pues toda organización que no hace eso, toda organización de derechos humanos que no hace eso, se está desnaturalizando. Entonces nosotros, igual que lo ha venido haciendo el CENIT, pues tenemos que hacer señalamientos y críticas producto de la información que nos lleva el ciudadano que llega ahí y llega con sus derechos vulnerados y pide a una institución que haga algo. Y entonces quien está vulnerando derechos humanos en este momento es el Estado, es el gobierno, entonces hay que hacer esos señalamientos. Pues nosotros, igual que el CENIT, pues estamos llenando los requisitos que el Ministerio de Gobernación, a través de la instancia correspondiente, nos ha pedido, y también desde hace meses se nos ha venido postergando la elaboración de la constancia, y por lo tanto pues nos sentimos que podríamos estar en esa misma línea. Exactamente. En esa misma línea de atropello, diría yo, sí. Porque en realidad legalidad no hay, legitimidad mucho menos, pues. Y desgraciadamente desde hace mucho tiempo, nosotros llevamos muchos años haciendo el señalamiento
cómo se ha vulnerado el Estado de Derecho. Una muestra de eso fue lo de ayer, pues nunca había sucedido eso, ni en los peores tiempos de la dictadura somocista, ni en los peores tiempos del primer capítulo de la actual dictadura, pues. Sí. Pero esa es la realidad con la que estamos batallando, y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, no nos intimidará, pues, y nos debemos a los y las ciudadanas, y seguiremos actuando en esa línea. Sí, exactamente, es a ese punto que quería llegar en este momento de la entrevista. Ustedes están conscientes, por lo que acaba usted de expresar, que la CPDH puede ser una de las organizaciones que vaya directo, ¿no?, a la guillotina de reconciliación que ejecuta el tribunal o que ejecuta el poder legislativo en Nicaragua. Por supuesto, seríamos ingenuos descartar esta posibilidad. Decía de que pues, no nos han librado la constancia. Igual que todos los años durante... Nosotros, CPDH se constituyó en 1977, pero comenzó a trabajar desde 1974. Y siempre hemos venido reuniendo los requisitos de legalidad, siempre se nos ha venido librando la respectiva certificación o constancia, y hemos venido, porque siempre hemos sido transparentes en suministrar la información que nos ha requerido la instancia contralora, ¿verdad? Y hemos reunido requisitos, pues entonces de repente que se haga señalamiento, entonces lógicamente tenemos que concluir con que sería una actitud de represalia, pues por hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante 45 años. Ya se había visto con la crisis también de nuestro país, otros defensores de derechos humanos que también unos están todavía privados de libertad, otros han ido al exilio, entre ellos don Álvaro Leiva también, que fue uno de los defensores de los derechos humanos, pero ahora está con la cancelación de personería jurídica. Ustedes como CPDH sería ya en Nicaragua el único organismo que quedaría legalmente instituido o con personería jurídica. Sí, en este momento... ¿No hay otro? No, está la NPDH, pero hay un limbo, sí, pues en cuanto al trabajo acá propiamente, acá en Nicaragua. Efectivamente, pues somos la única organización con personería jurídica y visible, un trabajo bastante visible que quedaríamos, pues, pero nosotros ayer estábamos en un proceso de reflexión respecto a lo ocurrido con el CENIT, y pues reiteramos que no descartamos ninguna de las posibilidades, pero sí concluimos todos con algo, y es que pues, vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Porque, reitero, lo hemos hecho durante 45 años y tenemos ese deber, esa obligación, y esa es la razón de ser nuestra. Sí, para la celebración que se iba a realizar una marcha también de cara a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes o diferentes organismos de derechos humanos también hubo bastante presencia policial. A mí me tocó pasar por la CPDH y estaba pues bastante vigilada ahí para evitar, según verdad algunos, la marcha que se podría haber hecho. Esto era un preámbulo de lo que se estaba solicitando, lo que se podría haber solicitado ante la Asamblea para quitar personería jurídica. Sí, nosotros estamos claros de que producto de nuestro trabajo, pues, como se dice popularmente, hemos chimado zapatos, hemos chimado piezas, y entonces eso molesta, pues estamos hablando de un régimen que tiene la piel muy sensible y que es muy sensible y le molesta la crítica, el señalamiento, siendo que no debería de ser así, porque quien te hace señalamiento seguramente es para que mejores, pues para que corrijas, hagas la corrección. Entonces ante eso la reacción ha sido la represión, eso de poner, como bien lo decía, la mañana del 10 de este mes, pues se estaba conmemorando los 70 años de la declaración de un paso tan importante para la humanidad como es la declaración de los derechos humanos. Entonces nos premiaron con esa situación, pues amaneció muy en la madrugada, habían siete unidades policiales, con una cantidad pues indeterminada de oficiales de policía prácticamente frente a nuestras oficinas y haciendo patrullaje alrededor de la manzana de nuestras oficinas, pues. Y lo que ha sucedido también con medios de comunicación. Ahorita venía
pasando por un medio de comunicación insigne que está en el ojo del huracán y miraba una patrulla de la DOE ahí, pues, siendo que en nuestros barrios nos están asaltando, en los buses nos están robando. Ayer hablaba con una amiga y iba con su bebé y cuando se montó al bus ya iba sin su cartera y sin su celular. Hay inseguridad ciudadana. Por eso, mientras eso está pasando en nuestros barrios, con nuestra gente pobre, entonces pueden darse el lujo de poner caravanas y patrullas ahí todo el día frente a instalaciones de ciudadanos que simplemente hacen uso de su derecho constitucional. Sí, a nuestra sala de redacción muchos pues llegan esas denuncias de inseguridad ciudadana, se siente, ¿verdad? Algunas de las quejas que se han hecho llegar de los diferentes, algunos barrios críticos también que nos han llamado. Vamos a hacer una pausa. Así es literalmente la dicotomía de la seguridad en el país. Hacemos una pausa comercial, al regresar ampliación de este tema. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Por su sintonía, muchísimas gracias. Antes de irnos a la pausa comercial, hablábamos acerca de las dificultades que han enfrentado los organismos de derechos humanos en Nicaragua. Ya estipulábamos cómo se le ha cancelado la personería jurídica al CENIT y también se hablaba acerca de otra organización de derechos humanos, la ANPDH, que pues dirige o conlleva el señor Álvaro Leiva, quien se ha ido con todo y su equipo, con parte de su equipo, al exilio dada las amenazas y la represalia por parte del sector gubernamental. Hoy queremos nosotros darle la apertura precisamente a los representantes del CENIT. Ya lo hemos escuchado en un primer instante, pero ahora queremos preguntar, hay diferentes capítulos del CENIT en los departamentos, ¿cómo se ha tomado esta noticia? ¿Hay fortalecimiento de los mismos? Si se creyó que se había derrumbado al CENIT, ¿se ha hecho esto o hay una equivocación en ese sentido? Sí, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tiene oficinas o filiales, le llamamos nosotros, en Huigalpa, Chontales, en Estelí y en Matagalpa. Tenemos también promotores, al igual que la CPDH tiene promotores y promotoras, nosotros también tenemos promotores que son voluntarios y están en las comunidades y están en diferentes municipios. Nada de eso termina. Es decir, el CENIT no es una oficina de derechos humanos, es un grupo grande de personas comprometidas con los derechos humanos en este país, comprometidas con el acompañamiento a las víctimas. Es decir, si piensan que con esta medida nos van a destruir, están totalmente equivocados. Y se los puedo decir mirándolos a los ojos. No es retórica. Retórica es la que ellos dicen, inventando un relato que nadie cree, ni a nivel nacional e internacional. Nosotros vamos a continuar, tenemos el derecho a defender derechos, es un derecho reconocido como derecho humano, sí. Derecho a defender derechos. En este caso ha sido el Estado el que ha reprimido ese derecho, ¿verdad? Y eso es un delito. Pues nosotros tenemos también una consigna en la que decimos, ¿verdad?, que defender derechos es un derecho, reprimir es un delito. Y es lo que ha hecho el Estado, reprimir. Y esta medida y todo el asedio contra las organizaciones de derechos humanos es parte de la represión, es parte de esta escalada represiva que ya llegó a su tope. Es decir, lo que hace falta es que nos maten a todos. Sí. Es lo que hace falta, que maten a los periodistas independientes, que maten a los defensores de derechos humanos. Eso es lo que hace falta en este país. Y ya establecer un Estado monárquico o fascista, ¿no? Tanto que este gobierno habla, ¿no?, y critica estos estados. Esto es como una monarquía. Incluso yo quiero dar un ejemplo. Ahorita la figura que ellos están vendiendo desde sus medios es el perdón presidencial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón presidencial. Es decir, en el caso de los indultos, lo que hay es la figura del indulto, hay todo un procedimiento. Ah, no, pero si quieren vender como magnánimo, como reyes magnánimos, como soberano, en la que yo te perdono, yo tengo poder de voz, de vida y muerte. Es decir, aquí volvimos a la época más oscura de las monarquías. Ni siquiera estamos hablando de las monarquías actuales, sino la época más oscura. Evidentemente, todas estas acciones están encaminadas no solamente a intimidarnos a nosotros, sino a la población. Porque vos dirías, si eso le hicieron al CENIT o si eso le están haciendo a la CPDH,
¿qué nos van a hacer a nosotros? Así mismo. Es para que la gente se calle, para que la gente se quede en su casa y deje de decir y protestar. Pero eso no es posible. No es posible, y sobre todo en esta era que estamos viviendo, que vos desde tu celular podés grabar las injusticias y compartirlas. ¿Cómo no vamos a denunciar que a un pobre señor lo han detenido ayer porque ha hecho un lindo altar, lindísimo, azul y blanco, con las velas, en las velas habían los rostros de los asesinados? Sí. Era una belleza de altar y se lo llevaron detenido. ¿Y cómo no vamos a denunciar esa injusticia? Y de ahí mi consulta surge también, porque muchos dirán, porque ustedes tienen cantidad importante de denuncias, eso no lo podemos obviar, eso no se va a ir, ¿verdad?, con quitar la personería jurídica, pero la consulta es también qué va a suceder con esos casos que lleva el CENIT, porque ustedes también documentan eso y lo mandan a organismos internacionales de derechos humanos. ¿Tendrán ustedes siempre esa formalidad y esa legalidad para recepcionar y llevar esos informes? Uno, y dos, desde el punto de vista del trabajo que ustedes seguirán haciendo. Con la personería jurídica tenía acceso a diferentes lugares, a algunos, ¿verdad?, como ustedes también lo han dicho. Pero ahora que ya no cuentan con personería jurídica, ¿hay limitaciones del trabajo o habrá limitaciones del trabajo? Mira, para documentar violaciones de derechos humanos no necesitas personalidad jurídica. Nosotros con la información y la documentación que hemos recibido, ya mucho de eso, la mayoría de esa información ya ha sido elevada a los organismos internacionales. Es decir, ya es del conocimiento del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, ya es de conocimiento de distintos órganos internacionales de derechos humanos. Sí. Es decir, si lo que quieren es desmontar todo eso, eso no es posible ya. Y qué bueno que lo tocaste, porque yo creo que este ataque va dirigido a que ellos saben que en este país va a haber justicia, más temprano que tarde. Y como lo saben, quieren que nosotros no sigamos documentando las barbaridades que están cometiendo contra el pueblo. Porque aquí se ha cometido no solamente delitos que están tipificados en el Código Penal, sino crímenes de lesa humanidad, crímenes que ofenden a la humanidad por la crueldad. Aquí ha habido tortura, ¿verdad? Sí, y gravísimas violaciones de derechos humanos que ofenden a la humanidad y por ende son crímenes de lesa humanidad que incluso son perseguibles por tribunales internacionales. Así mismo. Doctor Urbina Lara, usted también tiene un criterio en torno a lo que ya se maneja en medios solidarios, los llamo yo de esa manera, y es acerca del perdón presidencial o los indultos. Bueno, el perdón presidencial, esa figura no existe. Lo que existe es el indulto y la amnistía. Vos indultás a una persona cuando ha sido condenada. ¿Por qué? Porque el indulto significa perdón de la pena. Si nosotros vemos el caso de los muchachos y de los campesinos que están presos injustamente, el 1% tal vez ha sido condenado y le han impuesto pena. Entonces, esa figura no podría abarcarlos a ellos desde el punto de vista doctrinario y legal. O sea si aquí en Nicaragua se puede hacer cualquier barbaridad, pero legalmente no cabe esa figura del indulto, ¿no? Porque qué pena le van, si no ha sido condenado, qué pena te van a perdonar. Entonces lo que cabría sería una amnistía, ¿no? Y eso son otros 100 pesos, pues, porque la amnistía es perdón y olvido, nunca has cometido un delito, nunca has sido condenado, o sea, nada ha pasado, ¿no? Eso significa amnistía, perdón, ¿no? Entonces, no sé a quiénes serían beneficiados con este indulto o con este perdón presidencial, que lo han calificado así, pues, muy folclórico, perdón presidencial. ¿A quiénes serían? Serían personas condenadas, y eso me induce a mí o me lleva a la conclusión de después que serían delincuentes comunes. Delincuentes comunes, eso serían. ¿Por qué? Porque son los que están condenados, son los que ya tuvieron un proceso y están sujetos al cumplimiento de una pena. Eso me induce, pero que indultar a los que están en proceso ahorita, ¿de qué pena lo vas a perdonar? ¿De qué pena lo vas a indultar? Eso es doctrinariamente y jurídicamente es una aberración, no existe. Lo que cabría es una amnistía que en cualquier momento la pueden decretar. Si eso lo mandan ahí, una hoja hecha a mano, decreta la amnistía y se decreta a los 20 minutos, se decreta, como sucede aquí las cosas, ¿no? Entonces, y no está zafo que se dé esa amnistía antes del 24 de diciembre, porque el tener encarcelado a estas personas, eso va a generar un resentimiento generalizado y que puede desembocar en acciones que Dios quiera no se den nunca, ¿no? Pero eso va a crear también un resentimiento a nivel internacional,
esa gente que está ahí detenida tiene que salir y tiene que estar en Navidad con sus familiares. Y todo aquel que en este país que esté cuerdo y que esté en un estado sano mental, tiene que entenderlo así. Tiene que entenderlo así, ¿no? Por el bien de Nicaragua. Así debe entenderse. Un abrazo a todas las madres de los que están detenidos injustamente. ¿Ya? Un abrazo a todos los que están presos injustamente. ¿Ya? Y un abrazo a todos. Pablito Cuevas, también para cerrar ya este segmento. CPDH es más que una sigla, más que un edificio o más que una personería jurídica. Es una institución formada por centenares principalmente de promotores voluntarios que están empoderados de su derecho y que usan este empoderamiento para defender derechos de otros ciudadanos. Así hemos operado durante décadas y en esa línea seguiremos trabajando independientemente de cualquier situación de persecución o de castigo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hagan lo que hagan, nos han hecho mucho daño en otras épocas, pero sobrevivimos. Y de esa misma manera seguiremos sobreviviendo y trabajando en razón y en la naturaleza por cual nacimos. Pues. No nos detendrán en defender derechos humanos de las y las nicaragüenses. Siempre estaremos ahí. Perfecto, entonces muchísimas gracias a nuestros tres invitados del día de hoy. Han sido enfáticos en cuanto a sus criterios, Odilis Vargas. Así es, Jessin Espinosa, muchísimas gracias, Juan Carlos Arce, también al doctor Rufina Lara y también a Pablo Cuevas. Gracias por acompañarnos. Vamos a vernos el día de mañana, si lo permite. Nos vemos, muchas gracias. Bye, bye.